Sonidos que despiertan emociones. Román Losinski. Éxitos. Son ahora las 7:12 minutos de la mañana. Estamos llegando desde Caracas a todo el país. A través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello ha presentado recientemente su encuesta Mercer. El objetivo era medir tendencias en el manejo del talento humano en Venezuela. Esta encuesta presenta algunas cifras de interés importantes sobre el tema remuneraciones, pero rotación de personal, otras variables también, y es de lo que queremos hablar durante los próximos minutos, siendo que el tema laboral es uno de los que destacan en cualquier encuesta el día de hoy como de las principales preocupaciones del venezolano dentro del panorama económico que nos ocupa. Y para ello recibimos en el estudio a José Adelino Pinto, es industriólogo, especialista en finanzas, máster en dirección y gestión de recursos humanos, profesor universitario y líder de Mercer Venezuela. José Adelino, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias, Román, por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Bueno, hablamos de la encuesta de remuneración total Mercer, ¿no? Remuneración total, ¿es cómo se llama trabajo? No es esta. No, la encuesta se llama Tendencias de Talento. Ok. 2025. Porque hay varios productos. Está también la IPA o IPE. Exactamente, hay unos productos de Mercer. Para contarte un poco de la encuesta, en qué consiste y por qué se hace esta encuesta entre la Universidad Católica Andrés Bello y Mercer de Venezuela. Es una iniciativa que surgió a través del padre Virtuoso, en su momento rector de la universidad, para acercar a la academia al mundo empresarial y que el mundo empresarial se acercara a la academia. Tiene usted un parecido físico con el padre Virtuoso, por cierto. No sé si se lo habían dicho. No me lo habían bueno, dicho. Pero sí lo tiene. Muchas gracias. Bueno, qué honor que me parezca el padre Virtuoso. Entonces, la idea era que había cierta desconexión entre la academia y el mundo empresarial y decía, hay que acercar esos dos mundos porque hay que construir conocimiento, hay que construir herramientas para todo lo que se nos viene en el futuro corto y en el futuro más lejano que estábamos previendo en ese momento. Y entonces surge la idea de este estudio, es la tercera edición que se hace del estudio. En promedio han participado alrededor de 100 organizaciones de todos los sectores a lo largo de los 3 estudios. Particularmente este año se hizo un acercamiento importante con las cámaras y gremios del país, Cámara de Industriales, Cámara de Caracas, Abesintel, Asoquín, todo este tipo de organizaciones, para que sus agremiados se incorporaran y participaran, sobre todo para ampliar la muestra hacia el interior del país, que teníamos un alcance, pero queríamos mejorar. De hecho, se mejoró mucho Valencia, se mejoró mucho Barquisimeto, entonces Puerto Ordaz también se mejoró. La idea es dar a conocer a esas zonas del interior que están un poco desasistidas en el mundo de la información del talento, darles a conocer que existen otras variables y cómo están los talentos en esas zonas del país. Entonces se hace ese estudio que llevamos 3 ediciones. Que por cierto, cuando uno piensa en universidad y empresa, industria, comercio, suele pensar en ferias laborales, ferias de trabajo, que está muy bien, pero tiene que partir de una base, de un conocimiento, de una fotografía del país. Correcto, las ferias son muy importantes, de hecho es uno de los datos que está interesante en el estudio, en la parte de que hablamos de movilidad y reclutamiento. El estudio te refleja que las organizaciones tienen programas de jóvenes profesionales, primer empleo, captación, internship, como lo quieras llamar, y es la fuente que están buscando primaria para buscar ese talento joven, esa generación nueva que viene a inyectarle sangre nueva a la organización para que los ayude a crecer y prosperar en un mundo de transformación digital que se está dando de manera muy importante. Que es, digamos, dentro del estudio, es el capítulo que fue innovador este año, que preguntamos para esta edición, todo el mundo de la IA y la inteligencia, todo el mundo de la IA y la transformación digital que estaba pasando. Nos dimos cuenta que hay trabajos en ese orden de ideas, que las organizaciones están invirtiendo en la inteligencia artificial, pero nos llamó la atención que la herramienta que más están usando es ChatGPT o Gemini, lo cual no está mal utilizarla, pero eso tiene ciertos riesgos desde el punto de vista del cybersecurity,
porque son plataformas públicas que todo el mundo accede y si tú haces preguntas de tus códigos privados de confidencialidad, eso se queda ahí en la red y eso hay que tener cierto cuidado con ese Claro. manejo. De hecho, fue tema para nosotros ayer en nuestra sección de tecnología e innovación. Fue tema. Comenzamos hablando de las carreras que podrían perder atractivo con la irrupción de la inteligencia artificial, pero terminamos hablando de la necesidad de que la universidad se adapte a estos nuevos tiempos Sí. y adapte su pensum, Sí. su currículum. Entiendo que esta muestra, corríjame por favor, se hizo con 155 empresas, ¿cierto? Sí. ¿De qué tamaño, ubicadas dónde? En línea general son empresas nacionales, el 78% son empresas nacionales, el resto son multilatinas o multinacionales, Ujú. hay de todos los tamaños, empresas pequeñas, medianas y grandes, la mayoría son empresas medianas, como el 50%, y están en todos los sectores, consumo masivo, retail, banca, petróleo, Ok. todos los sectores, y a nivel nacional, concentradas principalmente el eje Aragua-Valencia, Caracas como principal, aunque las de Caracas obviamente tienen algunos alcances nacionales. Si tuviera José Adelino, es José Adelino Pinto, nuestro invitado industriólogo, es además especialista en finanzas, máster en dirección y gestión de recursos humanos, pero es líder de Mercer Venezuela. Si tuviera que destacar uno, dos, tres, los grandes titulares que se desprenden de las cifras obtenidas, ¿cuáles serían? Mira, te destacaría tres. El A ver. primero es el tema de la transformación digital, que a pesar de que sí se está invirtiendo y se están haciendo cosas en ese campo, no lo estamos incorporando a la cultura de la organización. Es decir, yo estoy implantando IA, estoy implantando Ujú. cualquier cambio en transformación digital, pero no estoy modificando la cultura y la forma de hacer el trabajo. Y Ya. eso se tiene que hacer porque si no, no estás haciendo nada, no Así estás es. haciendo el cambio. Solo el 37% de las organizaciones están transformando su modelo de competencias, colocando el elemento de transformación digital. El otro elemento que nos llamaba la atención, que a pesar de que la tendencia es baja, pero empieza a aparecer porque es una realidad que está en la calle, es el interemprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es las personas realizan otros tipos de actividades más allá de la labor que están realizando en sus organizaciones. Pero casi el 84% de las organizaciones desconocen qué está haciendo su trabajador en ese sentido. El 26% sí lo conoce. Algunos de ese 26, 12 lo usan Ujú. en beneficio propio de la organización, pero también ayudan a su trabajador. Y otros sencillamente lo saben, pero no toman acciones. José Adelino, me voy a arrastrar ese concepto de interemprendimiento para mi próxima conversación, que será sobre los salarios de los docentes. ¿Y Sí. cuál sería el tercer punto o titular? Hablaba de Bueno, y tres. después hablábamos el elemento de la compensación, que no Compensación. que no deja de ser un elemento importante. Este año empezamos a notar y lo preguntamos en la encuesta cómo se estaba manejando el elemento del el pago, en qué moneda estabas pagando las compensaciones, y nos damos cuenta que ha ido ganando terreno el bolívar frente a las monedas extranjeras. También en estos días, lo dijo Asdrúbal Olivero, Sí. se ha muy bolivarizado mucho la economía. Total. Y las empresas están cobrando en bolívares prácticamente la mayoría de su facturación. Obviamente no es igual para todos los sectores. Ujú. Sectores de consumo, retail, mucho más Ni por presente. zona, ¿no? Ni No es por lo mismo zona. Táchira que... Táchira todavía tiene Claro. mucha presencia del peso en sus transacciones, Eso es. pero en otras regiones no está sucediendo eso, ni en otros sectores. Leo del estudio de Mercer que de febrero a este estudio, ¿que fue cuándo? El relevamiento lo hicimos entre marzo y abril. Ok, de febrero a marzo-abril, el pago de bonificaciones en bolívares pasó de 24% a 51%. En parte lo justifica eso, lo que ha venido diciendo Asdrúbal Olivero, responde al aumento del uso del bolívar. Ujú. Ahora, ¿qué pueden proyectar? ¿Creen que la tendencia sigue en aumento? Pero sobre todo, ¿cómo lo percibe el empleado, el trabajador? Obviamente el trabajador no le agrada la noticia, es una noticia que no le llena de mucha satisfacción. Sin embargo, cuando tú eres transparente en la forma como comunicas tus finanzas a tus colaboradores y tus trabajadores, ellos entienden la realidad porque es lo que están viendo en la cobranza y en la venta del producto o el servicio que tú comercialices. Entonces, obviamente, cuando ocurre eso, ellos lo aceptan y todo. Pero entonces ahí es cuando tú tienes que ser muy creativo en el manejo de lo que complementa el salario. Todo el manejo de los beneficios no salariales o el salario emocional. Ejemplos. ¿Cómo puedes conectar haciendo eventos, dando algún tipo de obsequio o mejorando esa efectividad en Ok. el pago, no solo vía el salario? ¿Qué es lo que está pasando con el tema del salario? En el contexto económico en el que vivimos, por mucho que los indicadores puedan estar estabilizados, se estén acelerando en algunos conceptos, el salario nunca te es suficiente para cubrir tus necesidades.
Entonces tú no puedes, el salario llega un momento que se hace finito, o sea, que no puede seguir creciendo exponencialmente. Sí. Entonces tienes que empezar a ver otras opciones de cómo compensar al trabajador vía darle alguna bonificación, alguna cesta de comida, algún tipo de agasajo, algún tipo de cosas. Y también va a cambiar por generación. No es lo mismo, Román, lo que tú puedes necesitar a lo que estos muchachos que están aquí contigo necesitan. Ellos tienen otra Gracias realidad. por la distinción. Sí, tal cual. Estamos en dos generaciones diferentes. Hablando nos acompaña José Adelino Pinto, industriólogo, pero como decía, el líder de Mercer Venezuela, partiendo de este estudio que han hecho con la Universidad Católica Andrés Bello y su Escuela de Ciencias Sociales. ¿Puede el estudio, lo revisa o podemos inferir a partir del estudio cómo está la rotación de personal? Porque cuando revisamos estas tres variables de las que he hablado, esto de lo digital, el interemprendimiento y la compensación, creo que el tema compensación, salario, bono, beneficio será determinante en el me quedo en la empresa, me voy de la empresa, me voy al sector informal, migro. Creo que será lo determinante. Sí. ¿No? La rotación está por el orden del 12%, sí se hizo Ok. la pregunta dentro de la encuesta, y cuando le preguntamos las causas de la salida de la organización, no es raro que el salario sea la primera mención, crece sustancialmente en comparación a la medición del año pasado. Ok. Estamos a casi el 70% de las renuncias están siendo por temas salariales. La segunda mención habla de la migración, Ujú. que también crece y no está con respecto al año pasado. Y la tercera está hablando de la formación y la capacitación. Y esa ahí me quiero detener un poco, A ver. porque me parece interesante el fenómeno. La gente te está diciendo que quiere crecer, que quiere aprender nuevas habilidades, y entonces hablamos del tema de la generación. Ujú. Esta generación Z, que son la gente que se está incorporando al campo laboral, que están empezando a llenar de oxígeno y sangre nueva a las organizaciones, vienen Ujú. con un proyecto de vida diferente al que uno podía tener cuando uno se graduó y empezó a trabajar, donde uno quería entrar a una organización y hacer carrera a lo largo de los años. Ellos vienen con un proyecto de más corto plazo, un proyecto que además crece de manera horizontal, no vertical, donde ellos lo que quieren es aprender conocimientos y ganar experiencia para su propio propósito de vida que está construyendo en ese momento. Un término como fidelidad o lealtad aparece de la empresa para el empleado, del empleado para con la empresa. A ver, en este momento la fidelidad no está medida en el estudio. Ujú. Te voy a hablar un poco de la Sí. experiencia y lo que hemos encontrado. Sí existe algo de fidelidad y marca. La marca sigue siendo atractiva para atraer al joven a trabajar a tu organización, pero muchos ven esa fidelidad a muy corto plazo. No es esa fidelidad de yo quiero estar aquí y hacer la carrera y ser el gerente. Eso no lo ven en este momento. Recuerda que estamos en un momento generacional donde hay 5 Además. generaciones dentro de las organizaciones, donde la expectativa de vida creció, donde el tiempo de trabajo se alargó. Ya no eran 30 años, como te decía la ley del Seguro Social, que usted trabajaba 30 años y se jubilaba. Ya eso no existe. Ahora la gente trabaja más allá de los 60 años, a los 70 está trabajando. Pero los logros y los beneficios los quiero ya. Es correcto. La inmediatez. Eso sí, las redes sociales, que también está, eso sí Sí. lo preguntamos en la encuesta, siguen marcando todo el dinamismo de cómo busco a la gente, porque la gente quiere toda la información ya. Lo quiere ya, lo quiere consumir ya, y eso, por eso también las carreras universitarias, y ahí vamos a hacer un poquito de publicidad a la Universidad Católica Andrés Bello, ha creado carreras de TCU. Han empezado a partir del mes de septiembre, la universidad abre 5 opciones de técnico superior en diferentes disciplinas, lo cual te está hablando de la necesidad de carreras de tipo técnico, Sí. pero además de corto plazo, porque hay gente que quiere formarse rápidamente Claro. para insertarse en el campo laboral. Pero incluso las carreras de 5 años, en muchos casos, ya Bajaron han a sido 4 llevadas- años, sí. La Exactamente, a mayoría 4. casi queda, creo que 1 o 2 en la Católica con ese concepto. Hablando de atraer al joven, a la hora de contratar a un nuevo trabajador, ese muchacho joven que puede estar estudiando recién graduado, ¿cómo se le seduce? ¿Ese muchacho qué busca? A ver, típicamente la gente que hacía en recursos humanos hacía una vacante, la publicaba en una bolsa de empleo, cuando existía el periódico en físico, pues lo En el publicaba en el periódico en Universal. físico, en el Universal, exactamente, ese tipo de cosas. Y ahí quedaba todo, entonces era muy estándar. Ahora no puedes trabajar de la manera estándar como lo venías haciendo, porque el joven consume de manera diferente. Entonces tú te tienes que ir a plataformas como Instagram, como TikTok, redes sociales, donde tienes que ser creativo
en la forma como haces la búsqueda en esa plataforma para que el joven lo puedas captar la atención y se interese en ir a postularte ese tema. Y lo hemos visto algunas compañías nacionales que se han adentrado en el mundo de usar TikTok e Instagram para hacer sus búsquedas, porque la gente se quedaba en las bolsas de empleos nada más, y la red social marcó casi el 60% de lo que nos dio el estudio. Están usando la red social para buscar empleo, porque además es una generación que consume por ahí, las noticias las consumen por ahí, la información la consumen por ese tema, más allá si es verdad o no lo que circula por ahí, que hay cualquier cantidad de información falsa en las redes sociales, pero por ahí es donde están consumiendo, entonces te tienes que adaptar a esas nuevas exigencias para esa juventud. Joselino, el desempleo es un tema que juega, es una variable que juega en favor del empleador, porque la verdad es que entendemos como aspiracional trabajar en la empresa privada. Sí. A ver, oportunidades laborales hay, eso sí es verdad, sí existen, a lo mejor no con la cantidad que se requeriría para ni con el salario soñado. Ni con el salario soñado, ¿no? Pero sí existe. Lo que sí es verdad que sí hay una falta de habilidades y competencias en el empleado venezolano, porque estos cambios tecnológicos te están demandando unas habilidades que muchas personas en este momento no las tienen. Y no es tienen. Word y Excel. Exactamente, de hecho tienes que empezar a pensar más allá del Word y el Excel y el PowerPoint. Sí. Entonces hay que formar, las universidades están en el proceso de reforma curricular para adaptar ese tipo de elementos como robótica, inteligencia artificial, transformación digital, manejo de datos, el mundo del manejo del dato, la cybersecurity, todas esas herramientas, porque tú tienes que empezar a pensar que eres un mundo digital, eres una persona digital y tienes que hacer que tu trabajador sea curioso digitalmente. Claro. Cuando hablamos de curiosidad digital es que tengas la capacidad que ante las herramientas que tienes puedes desarrollar y transformar el producto que tienes ante el producto o el servicio que comercializas. Joselino, algo que se nos esté quedando por fuera y que sea prudente recordar o traer sobre la mesa. No, de todas formas, el que quiera acceder al estudio está publicado en la página de la Universidad Católica para todas consultas. E igual nos pueden escribir a mí o a la universidad y con mucho gusto le aclaramos las dudas para Cuenta de Mercer, ¿cuál puede ser en Instagram? Nosotros estamos en LinkedIn, Mercer Latinoamérica, y si por LinkedIn me buscan a mí, @JoseAdelinoPinto, y con mucho gusto le aclaramos todas las dudas e inquietudes que tenemos. Agradecido, José Adelino. No, agradecidos a ustedes por la invitación. Un privilegio recibirle. José Adelino Pinto es industriólogo, especialista en finanzas, máster en dirección y gestión de recursos humanos, profesor universitario y líder de Mercer Venezuela, partiendo de este estudio de Mercer, en conjunto con la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Me permito cerrar la pauta publicitaria de esta primera parte de esta hora hablándoles de Digitel, que a